Bien, hermanos, vamos a compartir una porción bíblica. Y, hermano, esta es una palabra de profecía, porque habla aquí de algo que Dios me mostró, de la obediencia de los hijos, de la glotonería y de la borrachera. Fíjate cómo van unidos: la desobediencia, la glotonería y la borrachera. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 21, del versículo 18, dice, fíjate cómo le dice a los padres: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere. Hay gente que dice, para apapachar sus pecados y sus faltas, que Dios no castiga. Entonces te venden la idea de que Dios no es un Dios castigador, que Dios no castiga, y entonces como Dios no castiga, pues puedes hacer lo que tú quieras. Pero aquí dice el Señor que los padres, habiéndole castigado y aún si no obedeciere, si tuvieres un hijo contumaz y rebelde que no obedece a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedece, quiere decir que el castigo es para producir en el hijo la obediencia a sus padres. Cuando a ti te venden la idea de que Dios no castiga, te venden la idea de que puedes desobedecer sin consecuencias. Dice el versículo 19: entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. Fíjate cómo va la desobediencia, la glotonería y la borrachera en una sola exhibición, dijéramos. Ve nomás la relación que hay de las adicciones, porque aquí, como dice borrachera, puede decir drogadicción, puede decir tabaquismo, puede decir lo que quieras. Entonces, si un hijo no obedece, muy posiblemente llegue a consumir, o tenga desórdenes del sueño, tenga desórdenes del alimento, coman de manera desordenada, porque no obedecen, porque nunca han obedecido a sus padres. Son hijos contumaces y rebeldes. ¿Qué dice el mandamiento que tiene promesa en Dios? Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en esta tierra. La honra a los padres es algo que Dios tiene para los hijos como el único mandamiento con promesa de ser de larga vida en esta tierra. Ahora los hijos abandonan a los padres, no les interesa si están enfermos, si viven o mueren, mucho menos les obedecen. Andan lejos haciendo su vida como ellos quieren. Pero mira, dice también la palabra de Dios en el libro de Lucas, y por eso te digo que es profético, porque la palabra que vas a escuchar es de la boca del mismísimo Señor Jesucristo. Igual en el capítulo 21, en el versículo 33. Desde el 32 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo no pasarán. Quiere decir que es más importante el vínculo del amor de Dios con la palabra que el amor a cualquier otra cosa. Pero fíjate lo que dice. Aquí está la profecía. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto te digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de pronto sobre ustedes aquel día. ¿Cuánta gente no viene a Dios por los afanes de esta vida? ¿Cuántos conoces? Es que tengo trabajo, es que tengo que hacer no sé qué, es que tengo no sé qué. Los afanes de esta vida te apartan de Dios. Y ya son muchas veces que Dios nos lo ha dicho. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, la borrachera, los desórdenes alimenticios, la desobediencia, te hace que los afanes de la vida te aparten de Dios. ¿Por qué? Porque los afanes de la vida traen recompensa. ¿Has visto gente que solo vive para comer? No tienen otra cosa que hacer en la vida más que comer. Pero el Señor dice, me dieron de comer este libro. ¿Qué es esto? La palabra de Dios. ¿Qué le dijo el demonio a Jesucristo en el desierto? ¿Tienes hambre? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La gente por los afanes de la vida lo que quiere es conseguir dinero para comer. Si pusieran los caballos adelante de la carreta, se procurarían el alimento espiritual primero y después Dios les dice, sigue primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será dado por añadidura. ¿Por qué nomás te alimentas una vez a la semana? Por eso andas todo delgadito, espiritualmente débil. El que no se alimenta, ¿cómo está? Débil. Pero fíjate lo que dice el Señor. Esta es la profecía. En este tiempo, los desórdenes alimenticios y la borrachera son algo de lo que el Señor te está diciendo que va a venir antes de que venga el día. Cuídate, cuídense ustedes y cuiden sus corazones, que no se cargue de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de pronto o venga de repente sobre ustedes aquel día. ¿Cuál es el día, hermano? El día de la venida del Señor, dicen unos. No, puede venir el día de tu muerte, porque uno no sabe ni cuándo. Pues tú ves las personas que son glotonas, y ves las personas que son borrachas, y ves las personas que son desobedientes. Y todo el desobediente tiene desorden alimenticio, se la pasan come y a toda hora quieren comer. Es algo de veras impactante, hermano. Pero vamos a ver ahora el pueblo de Dios. ¿De qué manera? Dice la palabra de Dios
en el Evangelio, en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 22, les está diciendo, fíjate, les está diciendo a los jerarcas, a los que son aparentemente la luz, les dice, ¿tú qué dices? Desde el 20 podemos leer, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Fíjate lo que nos está diciendo a los que aparentemente sabemos de la palabra. Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con instrucción de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes, por causa de los que aparentemente conocemos de Dios. El nombre de Dios es blasfemado por nuestros malos actos. Entonces dice el Señor, tú que dices que crees en Dios, ¿andas con los borrachos? ¿O te andas emborrachando? ¿O te echas unas cervecitas y terminas en las manos del diablo? Acuérdate que dice el Señor, desobediencia, glotonería y borrachera. Cuídate de tu corazón, que no se llene de borracheras, de glotonería y de afanes de esta tierra. No pongas nunca otro que hacer que las cosas de Dios. Pero dice el Señor, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardara la ley, su incircuncisión pues viene a ser circuncisión. Porque la circuncisión no es por fuera. Dice el Señor Jesucristo, guarda tu corazón, no guarda tu cuerpo. El cuerpo lo tienes que guardar como templo del Espíritu Santo para no contaminarlo con la comunión con los ídolos, con la comunión con las sustancias, las borracheras, las drogas, el alcohol, las fornicaciones, todas esas cosas. Pero dice, el que físicamente es incircunciso pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Quiere decir, el incrédulo que obedece las normas y las leyes de Dios, y tú que conoces de Dios las que no obedeces, a la hora de la hora Él te va a avergonzar. Nos van a avergonzar los que obedecieron sin que tuvieran conocimiento de la doctrina de Dios. Por eso es importante que te guardes. Mira también por ti mismo que tu corazón no se cargue de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida. ¿Qué es eso? Desobediencia. Tú andas bien clavado y clavada en tus afanes, estás desobedeciendo. Y entonces si dice el Deuteronomio, si tú tuvieres un hijo contumaz y rebelde, que aún castigándolo no te obedece, al último será muerto. La paga del pecado es desobediencia. Entonces la paga del pecado, dice Romanos, es que te dejas ir por los afanes de esta tierra, te dice el Señor,
No te dejes ir por los afanes de esta tierra. Capítulo 21, versículo 34 de San Lucas, de Lucas. No se cargue tu corazón de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida. Si tú le dedicas las cosas a Dios, de repente Dios toca tu cuerpo y enfermas como si fuera un castigo. Yo no le tengo miedo al castigo de Dios, porque sé que Dios al que toma por hijo le da sus azotes, y a mí me los ha dado. Pero como dice el Evangelio, como dice la Biblia, si los padres ya lo hubieran castigado y no obedece, entonces quiere decir que Dios, como es Padre nuestro, pues también nos da nuestro castigo y también es para que obedezcamos. Pero la gente que es exhortada y todavía sigue en desobediencia, el pago de la desobediencia vendrá a ser la muerte. El pecado, errar al blanco, no obedecer. Dios dice una cosa, las personas dicen otra. No, yo prefiero mi vida. Yo soy dueño de mi vida, yo hago de mi vida lo que quiera. Mis padres, pues no, mis padres no, ni siquiera me mantienen. Entonces yo mejor me mantengo. Y como me mantengo yo, pues ya mejor ya. Pero Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en esta tierra. ¿Qué va a hacer el hijo contumaz y rebelde? No obedecer. ¿Cómo le va a ir? Nunca le va a ir bien. Todo lo que haga va a ser para mal. Hasta amanecer le va a ser para mal. Hasta despertar. Sin embargo, dice el Evangelio que a los hijos de Dios todas las cosas les son para bien. Cuando un hijo de Dios enferma, bendito sea Señor, porque ahora puedo probar tu sanidad. Todas las cosas le son para bien. Si me escasea el dinero, si me va mal en un negocio, bendito sea Dios, porque así voy a ver la mano de Dios poderosa que me va a proveer, porque Él ha prometido abrir las ventanas de los cielos. Debo tener fe en que Dios así lo va a hacer. Y que no solamente va a proveerme, sino que me va a dar para bendecir a las personas. Amén. No tan solo para mí, pero y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Ahí está el hijo desobediente de Dios. Lo mismo que dice Deuteronomio está pasando aquí con el pueblo de Israel. Les está diciendo, eres un hijo contumaz y rebelde. Ya te castigué, ya te llevé al desierto, ya anduviste dando 40 años las vueltas. Por desobedientes en extremo, dice, y el que no obedece después del castigo va a ser muerto. ¿Y cuántos cayeron en el desierto por incrédulos y por no creerle a Dios? Como 20,000. Si tú, el Espíritu te ilumina, dice, pero no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que el judío es el que lo es en lo interior, en la circuncisión del corazón. Quiere decir que Dios quita el corazón engrosado, duro, como el hígado graso. Duro. ¿Quién es el de corazón duro? El que no obedece. Le dice el Señor, ¿cuántas veces he querido
juntaros como la gallina a sus polluelos. Pero están ¿qué? Dispersos. Dice dice Lucas, ¿por qué? Por el corazón engrosado por la glotonería, las borracheras y los afanes de esta tierra. ¿Qué te impide estar con Dios todos los días? A mí, hasta la fecha, no me ha impedido nada. Pero ofertas para no estar aquí hay muchas. Y las veces que no se ha predicado aquí los miércoles, aquí estamos mi esposa y yo recibiendo de Dios enseñanza. De qué es el amor de Dios, qué es esto. Como quien dice, aquí nos congregamos también. Pero nunca sea que Dios me impida estar los días de Dios acá. ¿Por qué, hermano? Porque dice el Señor, vale más un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Dijéramos en los toros, en la fiesta mundana de los toros, decían aquellos aficionados a eso, para ver la mejor corrida tienes que venir a todas. Porque qué tal si el día que vienes es la mejor corrida y tú ya no la viste, te la perdiste. El día que no vienes. El día que no vienes. ¿Qué hay que hacer, hermano? Cuanti más en el reino de Dios. Entonces, no es judío el que lo es exteriormente, ni el que es circuncidado por fuera, sino en la circuncisión que es ¿de qué? Del corazón. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Tú sabes la oportunidad que tienes de venir a alabar a Dios? Lo que se te está dando no es la oportunidad para Dios de disfrutar de ti. No. Ni de nosotros. Es la oportunidad mía de venir a disfrutar de lo que Dios tiene para mí, por poco que sea. Por la oportunidad de orar un rato, de darle gracias, de dejar mi carga en Él de la media semana y renovar mis fuerzas. Que yo te digo, ahí está mi esposa, que hay veces que yo ya el jueves ya estoy muerto. Yo no quiero ir a trabajar el jueves. Es duro el trabajo. Pero ¿qué crees? Dios te renueva. Todavía nos vamos a cenar, aunque sea una torta, que por cierto esta vez no nos fue muy bien con las tortas, pero aún así, casi sin dormir, Dios dio la fuerza y nos fuimos a trabajar. Porque la fuerza no viene del alimento. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz, fuerza en el Espíritu Santo. ¿Te imaginas que le hubieran tenido que inyectar comida a Lázaro que resucitara? No. ¿Quién resucitó a Jesucristo? El Espíritu de Dios. Ese Espíritu a ti te renueva si tú haces un esfuerzo por buscarlo. Es una bendición. Pero dice el Señor, ya por advertencia profética, cuídate que no te llenes de glotonería, que no te llenes de borrachera y de afanes de esta tierra. No sea que vaya a venir ese día. ¿Qué cosa hay más importante todavía para nosotros que los días de Dios? Ahora, esto le dice al pueblo. ¿Sabes cómo era un fariseo? ¿Cómo les dice a los fariseos? Iban a traer un discípulo hasta donde fuera, diligentes en eso, para luego decirles, oye, das una cara y por dentro eres otro.
Y luego dice que si nosotros no tuviéramos la justicia mayor que la de un fariseo, no entraremos al reino de Dios. Entre más diligente seas con Dios, entre más obediente, entre más te apartes del mundo, entre más te apartes de la maldad, de los grupitos groseros, de la gente que te invita a fumar, de la gente que te invita a delinquir, de las mujeres que te invitan a ti, mujer, al chisme, a la locura, a la seducción, a las pornografías, a los jóvenes de los teléfonos. Entre más te apartes de eso, tu vida y tu ser será fortalecido. Habrá una fuerza que la gente no se explique. Dice el corito, caminarán y ¿qué? Y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Es cierto. Pero si la fe es por el oír, y tú necesitas fe para eso, ven a oír, porque eso es lo que te va a producir la fe, que va a hacerte triunfar sobre todas las acechanzas del demonio, todas. ¿Qué dice que habitarás en dónde? Bajo la sombra del Omnipotente, al abrigo del Altísimo. ¿Quién contra ti? Si Dios contigo, ¿quién? ¿Quién se pondrá delante de ti? Ahora, vamos a ver 1 Corintios 10. Y entonces sí, aquí va a comenzar la bendición. Dice, lo que le pasó a los desobedientes. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Todos los días de tu peregrinar, todos los días estuvo Cristo ahí, con ellos, como Padre bueno, llamándolo. Aún así, mira lo que hicieron. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber. Se levantó a jugar. No seáis idólatras como algunos de ellos. ¿Qué dice aquí? Que se sentaron a qué? A comer y a qué? Beber. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Que no se llene tu corazón de qué? De glotonería y de borrachera. Y de flojera y de no obediencia. ¿Ve lo que hizo el pueblo? Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 por desobedientes. ¿Qué es lo que el demonio o el mal quiere que tú hagas? Que te separes de Dios. Y te voy a poner un ejemplo. Aquellos que han visto un anafre, donde se cocen los elotes o las cosas que cocen en un anafre, tú ves el carbón. El carbón lo echas negro y le empiezan a soplar, empieza a ponerse rojo, 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 de manera que si tú metes la mano te quema. El fuego del Espíritu está en la congregación de los justos, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Cristo en medio de nosotros. ¿Y quién contra ti si Dios contigo? Entonces tú ves que el carbón empieza a encender. Pero si tú agarras el carbón con unas tenazas y lo sacas, se empieza a enfriar, se le empieza a quitar lo rojo, empieza a salir humo
empieza a ponerse frío, y frío lo puedes agarrar con tu mano y darle una patada así, ¡pum! Y lo largas por allá. Así te hace el mal a ti, te saca del anafre, te saca del fuego de Dios. Primero en la incredulidad, de que es mejor no venir a comer de Dios. Y segundo, allá, pues allá te agarra solo. ¿Imaginas un niño agarrado de la mano de su papá? Cuando lo ven los que les decíamos antes los robachicos, pues lo veían que andaba de la mano de su papá, ni se le acercaban. Pero en cuanto se suelta el niño de su papá y anda por ahí buscando, lo agarran y se lo roban. Igualito. ¿Qué dice? Hijos contumaces y rebeldes. Antes te agarraban de la mano y decían, para que no se me pierda, amárralo de una pata ahí de la mesa, con tal de que no se me pierda. Ahora, este pueblo dice, le dice el apóstol, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Los mordieron las serpientes y no miraron a la serpiente que levantó Moisés, que es un símil de Cristo, y murieron, porque no creyeron. Ahora, ni murmuréis contra algunos de ellos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿A quién le está hablando esta profecía, hermano? Es una palabra profética para ti, una bendición. ¿Para quién es? Para quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esto sucedió como ejemplo para que nosotros no seamos así y no seamos entonces, como dice Deuteronomio 18:21, hijos contumaces, que cuando ya se les castigó y no obedecieron, los tuvieron que sacar del campamento y morir. La paga del pecado, de la necedad, de la incredulidad. Ahora, hermano, ¿quién tiene tanto amor sino Dios para advertirnos todo esto? ¿Cómo Dios me muestra? Mira, ve lo que les pasó. Y no eran gente que estuviera lejos de la iglesia. La presencia de Dios estaba todos los días. Estaba en la columna de nube que tapaba el sol y en la columna de fuego que iluminaba la noche. Sin embargo, en la misma presencia de Dios, estos no entendieron nada y murieron. ¿Por qué? Porque eran hijos rebeldes. Ahora, si Cristo ya en la profecía, viendo lo mismo que nos dice el apóstol Pablo, que son ¿qué? Para los que alcanzaron los fines de los siglos, Dios dice, mira bien que tu corazón no se engruece de glotonería, embriaguez y de afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día. Dime si no es una advertencia de amor. Aguas. Si tú haces un esfuerzo, Dios dice que nada de lo que hagas por Él se quedará sin recompensa, hasta para el interesado. No, pues si Dios me dice que me va a ir bien, yo voy, hasta por interés te conviene. Porque qué mejor, si la Escritura dice que vale más un día que 1000 afuera, quiere decir algo. No lo escribiría el Señor, no lo permitiría que se escribiera si fuera algo que no fuera cierto. Dios no miente. ¿Por qué no nos agarramos de las promesas y hacemos en obediencia lo que Dios quiere? ¿Para qué? Para que seas bendecida, para que seamos bendecidos. No es una exclusividad de algunos,
ni que Dios aparte a unos para el mal, así nomás. No, dice el Señor, acuérdate, y de predicar el evangelio a toda criatura. Estas señales seguirán a los que creen, no al apóstol, no al pastor, no al que cree, nada más. Si tú crees, aunque no seas pastor, aunque no seas nada, estas señales seguirán a los que creen. Y como señal, te dice el Señor, pues mira que no te llene ni la borrachera, ni las fiestas donde hay alcohol. Mucha gente dice, yo no bebo, pero va al ambiente. Y en ese ambiente está el espíritu del alcohol, que es un espíritu demoníaco, destructor de familias, de todo. Por algo Dios dice, cuídate en los últimos tiempos, porque en estos tiempos las borracheras y la glotonería y la desobediencia, producto de la incredulidad, va a ser lo que rife a todo lo que da en estos últimos tiempos. Ahora, si Dios te dice, mira, esto pasó a aquellos como ejemplo para nosotros, para que no caigamos en eso. Comían, bebían y jugaban. Y estando en la presencia de Dios, ¿no la vieron? Tú te pones a pensar en la lógica humana, pues ¿qué no vieron? Pues así estamos hoy. Pero acuérdate que dice también para los que Dios entrega una mente reprobada, que los llama y no vienen, le dijo a su siervo, invita al que sea. Los invitados no quieren, porque tienen que hacer, no quisieron venir a las bodas del Cordero. Dice el Señor, ¿por qué? Pues porque tienen mucho que hacer. ¿Qué dice el Señor aquí en Lucas? Los afanes de la vida. Y junto con todo, Dios te va a dar, te lo aseguro si tú lo quieres. A mí me lo dio. Me dio un trabajo exactamente para la hora. Me dediqué a obedecer, renuncié al dinero, a cierto dinero bien pagado con tal de trabajar en sábados y esas cosas. Dije no. Entonces Dios, ni modo que si tú renuncias, no al trabajo, sino al dinero, y te dedicas, Dios te provee de tu trabajo bien, te alcanza para bendecir, no padeces, y tu fortaleza espiritual, esa fuerza que Dios te da, si tú le sigues, se aumenta. Se aumenta. Hay veces que puedes dormir 2 horas. Dices, ¿cómo estoy parado? Dios te lleva, Dios te trae, te conforta, porque el Espíritu de Dios es real. Ahora, si es verdad, hermano, vamos allá a Efesios rápidamente para terminar. Efesios 1, fíjate lo que dice el versículo 7. Y te voy a decir qué es lo que te va a liberar de eso, de los afanes, de la borrachera. ¿Qué es lo que Dios tiene para librarte de los afanes de la vida, de todo eso? ¿Qué es lo que Dios tiene para que yo pueda, como dijera el apóstol Pablo, ¿por qué lo bueno que yo quiero hacer no es lo que hago? ¿Y por qué lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago? Pero luego dice, doy gracias al Señor Jesucristo. Ahora, te voy a decir, desde el versículo 6 de Efesios 1, podemos comenzar desde el versículo 3. Mira. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. ¿Contra quién es nuestra lucha? ¿Contra carne? No. Toda bendición, ¿a dónde vino? ¿En los lugares qué? En toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A la bendición es espiritual, no en la carne, no en lo que vemos. Según nos escogió con Él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo vamos a entrar a una guerra a triunfar si no tenemos las armas? ¿Cuál es la armadura? La fe, el escudo de la fe, que es con la que puedes rechazar todos los dardos de fuego del enemigo, toda tentación. El escudo de la fe, ¿cómo viene ese escudo? La fe es por el oír palabra de Dios. Pídele a Dios que vengas por tu escudo. Entonces, cuando vienes, porque la fe es por el oír y tú escuchas palabra de Dios, tu escudo se vuelve fuerte. Y entonces cualquier ataque del enemigo que te dé por donde sea, puedes resistir. Acuérdate, dice que resistir al diablo y qué, y huirá de vosotros. Ok. Y dice, con amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, del perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué es lo que nos libera de los afanes del mundo, de las tentaciones? El perdón de pecados. Pero el perdón es confesar y apartarse, renunciar. Ahora, si Dios te está previniendo de los afanes de este mundo, y alguien dijera, bueno, trabajar no es malo, porque el Señor dijo, trabajarás la tierra con el sudor de tu frente, no con el sudor del de enfrente, no tienes que andar de vividor ahí, ¿no? Pero acuérdate que el mismo apóstol dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Aún las cosas que aparentemente son lícitas, no te convienen. Te conviene más alimentarte espiritualmente para que tengas la fuerza y la fe de rechazar todos los dardos de fuego del enemigo, y entonces caminar por el sendero estrecho y por el sendero angosto y llegar a la puerta estrecha, que es la santidad, sin la cual nadie podrá ver a Dios. Hermano, la invitación de Dios en esta revelación es muy hermosa. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1. Vamos a ver el versículo 5. Dice de esta manera, mira. Desde el 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a otros los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Desde que qué? Desde que oíste. ¿Vino la bendición desde cuándo? Desde que oíste. Se lleva fruto, crece en ti, desde el día en que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Un qué? Un fiel ministro, hermano.
fue el que, ¿qué? El que les dijo, un fiel ministro les dijo, cuando oísteis, vino a ti la bendición, cuando oísteis, ¿qué? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienes a todos los santos. ¿Qué vino? La fe. ¿Por qué? Porque el otro te dijo, escuchaste la palabra y vino tu bendición. Esta es la descripción práctica de la idea de que la fe es por el oír. Aquí está mostrado. Aquí dice, vino a ti el amor, ha llegado a ti, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. ¿Cuál es la gracia? Tu perdón. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, que fue derramada para que nosotros fuéramos libres del pecado. Por último, hermano, en Apocalipsis, capítulo 1, dice, desde el versículo 4, dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, Grecia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Quién es el que era, el que es y el que ha de venir? Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El perdón te hace libre. ¿Qué es lo que te libera? La fe en que la sangre de Cristo te ha dado el perdón. Y el perdón, inmediatamente cuando un preso llega a la cárcel y lo encierran, y llega el abogado y paga su fianza, le dan libertad. Cristo ya pagó con su sangre la cárcel eterna de estar sin Él y sufriendo en esclavitud. Si tú aceptas y te arrepientes de tus delitos, te dan la libertad, pero si no te has arrepentido, vuelves a delinquir y te vuelven a regresar a la cárcel. El pecado es lo mismo. Si tú te arrepientes y Cristo ya pagó tu fianza para que no tengas perdición eterna, ¿qué hay que hacer? Permanecer libre. ¿Cómo? No volviendo a delinquir, no volviendo a pecar. Pero no te juntes también con los delincuentes, porque puede ser que haya una racia y te agarren con los delincuentes y digas, yo no fui, pero estabas con ellos. Dice el Señor, no te dejes llevar, ni por los afanes de la vida, ni por la borrachera, ni por la glotonería. Hay mucha gente que tiene ahora problemas de eso. Problemas de alimentación en niños, jóvenes de secundaria, con anorexia, con bulimia, con adicciones de droga, alcohol, consumo de vapeadores, de esos de humo artificial. ¿Por qué? Porque son hijos, ¿qué? Desobedientes. Luego los corren de la escuela, van sus papás, los regresan y vuelven a lo mismo. Hasta que el director se cansa y dice, ¿sabes qué? Mejor ya no lo traigan, no más. Hasta en la vida natural está eso. Ahora Dios dice, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El remedio es el arrepentimiento. Señor, límpiame con tu sangre y no permitas que nada me impida venir a ti. Y Dios, cuando te perdona y viene a ti el Espíritu Santo, te da esa fuerza de buscarlo, como dice la Escritura.
Dice Dios, como un siervo sediento, sediento de agua, como un siervo que anda en el desierto con sed, caminando, buscando el agua. Así clama a ti, Señor, el alma mía. Dile al Señor que te regrese a tu primer amor, que te dé la sed de Dios, para que no faltes ni un día a escuchar su palabra. Aquí, hermano, de veras, aquí no, si no tienes dinero, si no tienes ofrendas, eso no importa. Ese es un plan de Dios con cada quien particular. Pero la comida de Dios, la hora del Señor, está esperando para bendecirte. Esta palabra, de veras, para mí es una palabra de amor. No es una palabra de condenación, no es una palabra para regañar, para nada. Porque el ejemplo que Dios me puso no es de este tiempo. El Señor me llevó, mira lo que hizo mi pueblo. Y esas cosas que le pasaron al pueblo, dice el apóstol, es para ejemplo para los que han alcanzado los fines de los siglos. ¿Para quiénes? Para nosotros. Somos los que estamos alcanzando los fines de los siglos. Este es el último día desde que se hizo el mundo. Entonces, hermano, ahí está. No dejes de pensar en esto. Dios te quiere bendecir. Dios nos quiere bendecir. Agarrémonos de la bendición. Y yo estoy seguro que Dios, como dice que nuestra fe va a ser probada, como el oro, que aunque perecedero, tiene que ser probado por fuego. Nosotros tendremos que ser probados para hacer esfuerzos. Pero una vez puesto el corazón y el esfuerzo, mira, Dios te llena de bendiciones, no de dinero, de bendiciones. La bendición no está en tener dinero. La bendición es espiritual. Por consecuencia, Dios no te va a dejar que te quedes sin trabajo y sin dinero. O sea, Dios no es una persona que te diga, vente para acá y te voy a privar. Al contrario, recuerda, dice, sigue primero el reino. Y todo te lo daré. Todo. Y todo quiere decir todo. No quiere decir unas cosas sí y otras no. ¿Qué te hace falta? Pues eso Dios te lo va a dar si le sigues. Si le seguimos a Él, a su palabra. No a mandamientos de hombre, no a mandamientos de personas ni ocurrencias por ahí de gente que quiere manipular a las personas, porque eso, pues ya para mí sería muy difícil que alguien me dijera eso, ¿no? Que yo distinguiera que es interés personal de alguien, no, pues, pero el interés de Dios es bendecirte. Inclina tu rostro, vamos a orar y seamos despedidos. Señor, en el nombre de Jesucristo, te pido, Señor, en este momento que nos des la voluntad, que nos des el hambre y sed de justicia, que nos refuerce, Señor, nuestra fuerza a cada uno de nosotros para seguirte más que lo que seguimos otras cosas, y entonces lograr poner el amor a ti sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Renunciar a todo, Señor, no es quedarnos sin todo, sino que tú, Señor, en tu bondad nos haces clamar para que podamos seguir primero tu reino. Yo sé que todo lo demás tú lo vas a suplir, Señor, porque tú eres fiel. Tu palabra dice que fiel es el que promete. Tú no eres como los hombres que prometemos cosas y no cumplimos. Tú lo que prometes lo cumples. Pero te pido, Señor, también, porque nos ayudes con el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que la influencia de tu Espíritu, Señor, sea en cada uno de nosotros y levantemos obra en este lugar de manera extraordinaria. La mies es mucha, Señor, los obreros pocos.
Trae obreros a la mies, Señor. Trae obreros a la mies. Y sea, Señor, este lagar como aquella higuera que sí dio su fruto en tiempo, o como aquel árbol, Señor, que está sembrado a orillas de río y que da su fruto y su follaje a tiempo, todas las temporadas. Bendice la vida de nosotros, Señor. Bendícenos y convicciónanos con el amor, con tu Espíritu Santo, Señor, para que esta obra sea eso, una obra de amor, porque así dices tú, Señor, en tu palabra. Ahorita lo leímos. El que nos amó y nos limpió con su sangre de nuestro pecado, no merecerá que nosotros te amemos para dejar todo, los días de culto, los días de oír palabras, Señor. Tú te lo mereces, Padre, pero ayúdanos. No queremos condenación, Señor, sino queremos amor. Queremos que el amor sea lo que nos motiva y nos mueva, porque por amor se mueve el universo, Señor. Por tu amor se mueve todo. Y yo quiero, Señor, seguirte por amor. Todo lo que tú digas, Señor, como dijo Isaías, heme aquí, Señor. ¿Quién oirá? ¿Quién habrá oído nuestro llamado, Señor? Heme aquí, Dios. Que mis hermanos, mis hermanas también puedan decir lo mismo. Heme aquí. Y se levante obra, Señor. Y se vaya por el perdido, y se vaya por el esclavizado de alcohol, de droga, de glotonería, de fornicación, de todos los pecados que tienen a las personas engañadas, sin libertad, pensando en que Dios es lo menos que va a ayudar, cuando tú eres el único que puede libertarnos de toda esta esclavitud, de los afanes de la tierra, de las borracheras, de las glotonerías y de todas las obras de la carne, que son adulterios, fornicaciones, celos, iras, contiendas, pleitos. Todo lo que está escrito, Señor. Tú eres nuestro libertador. ¿Cómo no acudir a ti, Señor, cada día? ¿Cómo no acudir a ti los días que tú has diseñado para hablar con nosotros? Si estuvieras en carne y nos citaras, Señor, dejaríamos todo. Pero tú no has muerto, Señor. Y tú dijiste, bienaventurado el que no vio y creyó. Ayúdanos a creer y ayúdanos a amarte, Señor. A renunciar a todo lo que impide que seamos llamados hijos de Dios. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. Amén. Amén y amén. Gloria a tu nombre, Señor.